Vamos a empezar con algunos comentarios generales acerca del trabajo de sombras, el cálculo de estas y cuáles podrían ser los criterios que detrás nos van a servir para avanzar con suficiente precisión y conocimiento de las causas. En principio, hay que asumir que la luz y la sombra se percibe, ¿no es cierto? Y nos interesa cómo las perciben las personas. Entonces, la primera situación probablemente es entender que para una persona la luz tiene en general siempre una dirección. Entonces, esta dirección que nosotros podemos imaginar es percibida por una persona, tiene unos componentes que las podemos empezar a organizar de manera tal que existiría algo que se asocia a un vector, ¿no? Es decir, la luz viene en 3 dimensiones en el espacio, viene definida según una cierta dirección. Entonces, imaginemos por un instante que nosotros tenemos la luz que proviene, en efecto, con una dirección específica y que incide sobre las personas de modo que ellas pueden detectar en qué dirección viene la luz. Si la luz viene en una dirección, este vector, ¿no es cierto? Esto que podríamos llamar un vector luz, está organizado en el espacio de modo tal que nosotros podemos determinar los componentes de esta dirección, ¿verdad? Si nosotros esta situación la imaginamos traducida o contenida dentro de una idea de espacio controlado matemático como el espacio X y Z, ¿no es cierto? Nosotros podemos imaginar una descomposición del vector luz en dos componentes. ¿Ok? Dos componentes que vendrían a ser la altura que determina esta dirección y el componente horizontal, ¿no es cierto? O sea que tenemos el componente Y para la altura y el componente X para su proyección en la horizontal. De modo que con estos datos nosotros podemos decir que si nos imaginamos que es posible ubicar este componente X en el plano de base dentro de nuestro sistema X y Z general, o sea que nosotros acá digamos tenemos, perdón, esto debe haber sido Z, ¿no es cierto? Esto debe haber sido Z, porque nosotros en nuestro sistema de organización del espacio tridimensional tenemos X, Y y Z. Entonces la dirección, el componente, perdón, horizontal del vector luz está en alguna dirección en particular, ¿no es cierto? O sea, siempre va a depender de esta línea que nosotros podamos encontrar su proyección en el plano horizontal. Y entonces nosotros podemos decir que, por ejemplo, esta está en una dirección que se corresponde con los 180 grados. Si estos son 0 grados, ¿no es cierto? Estos son 180 grados. Y esto sería 90 grados. Y esto sería 270 grados. ¿Verdad? En el caso de las direcciones que podamos determinar en el plano horizontal. Y entonces nuestra primera lectura es que este vector de luz se puede direccionar en el espacio bidimensional que corresponde con el plano horizontal según unos ciertos ángulos que los podemos asumir empiezan a ser contabilizados a partir de el ángulo cero, que sería la línea horizontal hacia la derecha. De ahí tendríamos entonces la secuencia completa que nos llevan a los 360 grados. Entonces nosotros tenemos este vector luz que, por ejemplo, está, decíamos, a 180 grados en el plano horizontal. Pero con ese dato
que a este dato en realidad le vamos a tener que poner algún nombre, y que usualmente se le denomina el rumbo, o sea, el ángulo en el plano horizontal se le suele denominar el rumbo en el cual viaja en el plano X la proyección del vector luz, ¿no? El rumbo entonces sería la dirección en el plano horizontal de la proyección, ¿no? De la proyección del vector luz. De la proyección del vector luz. Entonces ustedes pueden identificar un primer dato importante que va a ayudarnos a describir la dirección de la luz. Otro dato importante tiene que ver con la inclinación que tiene el vector luz, ¿no? Porque se dan cuenta que teniendo esta dirección yo puedo tener muchas inclinaciones, y entonces necesito precisar eso. Para poder precisar eso, nosotros tenemos la posibilidad de utilizar la relación XZ, ¿no es cierto? O sea, si nosotros sabemos cuánto es X y sabemos cuánto es Z, entonces podemos generar automáticamente, por una cuestión de semejanzas, la dimensión de X o de Z, ¿no? O digo, de un X1 o un Z1. De modo que si nosotros conocemos la relación entre X y Z, sabemos la inclinación del vector luz, o lo que es lo mismo, conocemos su tangente o conocemos el ángulo, ¿verdad? Entonces necesitamos saber cuál es el ángulo. ¿Ok? Ese ángulo del vector luz, o es un ángulo de alzada, ¿no? O sea, ¿qué ángulo se estaría formando aquí? Este es el ángulo que nos interesa, ¿no es cierto? Y este ángulo alfa va a ser un dato importante para poder describir la dirección de la luz con precisión. Este ángulo alfa a veces se le conoce también como alzado, y también se le conoce como azimut, o sea que son dos palabras, dos palabras que tienen relación con el ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos esto, o la relación, decíamos, ¿no? O sea, que si nosotros conocemos que hay una relación entre X es igual a, aquí vamos a poner una variable, es igual a Z, ¿no es cierto? O sea que hay una relación directamente proporcional entre X y Z para cualquier X1, o sea, si nosotros cambiamos el X por otro X1, esta será, este valor X1 nos permitirá calcular el valor de Z2 con cierta facilidad, ¿no es cierto? Porque en teoría la constante va a ser la misma, y entonces tendríamos que simplemente dividir X1 entre la constante para obtener el valor de Z2. Estos dos componentes que estamos identificando en la dirección de la luz nos va a permitir naturalmente llegar a afirmar que para una situación en donde tenemos varias cosas afectadas por la luz, ¿no es cierto? O sea que digamos que aquí tenemos una situación en donde hay esto, por ejemplo, ¿no? O sea que aquí tenemos, vamos a suponer que tenemos algo así, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, si estamos aplicando esta lógica, diríamos que el ángulo alfa va a tener un comportamiento que me permite garantizar la dirección de una cierta manera, y eso se repetirá en el caso de la otra figura, y entonces yo podré decir que la sombra estaría partiendo desde el objeto que la genera hasta donde el rayo de luz llega.
Y obviamente para una cosa más pequeña, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí que este de aquí es el Z2, ¿no es cierto? Mientras que este de aquí es el Z1. Entonces, si Z1 es más grande que Z2, la sombra de Z1 es más grande que Z2. Porque se tiene que cumplir, ¿no? Que este ángulo alfa es el mismo, que este ángulo alfa es el mismo, ¿verdad? Si es la misma condición de iluminación. Y que además la composición la dirección en el plano horizontal, o sea, el rumbo, va a ser el mismo en ambos casos, ¿no? Va a ser el mismo en ambos casos, o sea que este es rumbo igual. Son rumbos iguales. ¿Ok? Con esta presentación entonces hay un tratamiento de lo que vendría a ser la iluminación de los objetos, tomando como base la presencia de unos rayos que son prácticamente paralelos, ¿no? O sea, estamos diciendo que aquí la dirección de la luz son mediante líneas que se nos presentan como paralelas. Este tipo de iluminación tendría que estar asociado con las características de los rayos solares, que debido a que la fuente se encuentra tan alejada y está producida por un objeto que es enorme, ¿no es cierto? Entonces hay como un comportamiento que produce el efecto de iluminación con rayos que vendrían a ser de carácter paralelo. Es decir, el Sol es lo suficientemente grande, ¿no? Y el planeta es lo suficientemente pequeño como para imaginar que los rayos que provienen del Sol tienen un comportamiento aproximadamente paralelo, ¿no? Al incidir sobre las distintas superficies en las que nosotros estamos analizando el comportamiento de la luz sombra. Obviamente que el Sol produce, como cualquier fuente puntual, entre comillas, rayos de luz o vectores de luz que se expanden en el espacio de una forma esférica. Pero lo que estamos analizando es un punto tan pequeño que podríamos asumir que son paralelas. Eso nos podría llevar entonces a hacernos la pregunta, ¿y qué pasaría si analizamos las condiciones de iluminación de un objeto con una fuente de iluminación puntual? ¿No? Porque en ese caso no cabría esta primera descripción. Y para eso, en principio, vamos a llamar a esto, a este caso en particular, ¿no? Sombras usando, asumiendo, una fuente de rayos paralelos o de vectores paralelos. Aquí nos importa esta afirmación que le otorga características específicas, ¿no? Vectores paralelos. Ese va a ser nuestro primer caso, ¿de acuerdo? Nuestro primer caso entonces tiene que ver con una fuente de iluminación que nos proporciona vectores paralelos. Entonces, en esta segunda oportunidad vamos a ver qué pasa si tenemos que utilizar fuentes de luz que son más bien generadoras de vectores divergentes, ¿no? Los vectores ahora van a estar en función a una fuente puntual que es la que va a ir determinando el punto de convergencia de donde salen estos rayos de iluminación. Entonces, vamos a imaginarnos una situación en donde tenemos una vez más nuestras personas que perciben o que están expuestas a esta fuente de iluminación diferenciadas y a partir de ahí nosotros podemos empezar a deducir cómo es que esto realmente podría estar ocurriendo, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí también en nuestros dos personajes. Nuestros dos personajes nos van a servir como para hacer esta deducción.
Y vamos a suponer entonces que nuestros personajes están ubicados en el espacio de manera tal que ahora, digamos, este sea el eje Y, ¿no? Entonces el eje Y. Por aquí podría estar a propósito nuestro eje X. Ok, por aquí está nuestro eje X, fundamental, ¿verdad?, para poder organizar el espacio cartesiano. Y ahora vamos a tratar de ubicar dónde está nuestra fuente de iluminación. Entonces, como ustedes imaginan, necesitamos establecer una posición para esa fuente de iluminación. Y entonces también necesitamos dar una altitud, ¿verdad? Necesitamos generar una altitud. Y imaginemos entonces que esta fuente está ubicada aquí. ¿Ok? O sea, a partir de este punto, nosotros vamos a tener que la fuente irradia vectores de luz en dos direcciones. Entonces ahora ustedes comprenderán que para calcular la sombra de cualquier cosa, en principio tenemos que tener muy presente la proyección de esa fuente de luz en el plano horizontal, ¿no? Porque entonces la posición de esa proyección en el plano horizontal unido con la base de los objetos a los cuales queremos calcular la iluminación nos va a dar una dirección, ¿no? Una dirección específica para ese objeto, o sea, para el objeto 1 hay una dirección que se corresponde con la unión de la proyección de la fuente de luz en el plano horizontal y la base real del objeto al cual le vamos a calcular la proyección de la sombra. Entonces tenemos para el caso del objeto 1 eso, y para el caso del objeto 2 seguramente será otra dirección, ¿no es cierto?, porque tendremos que unirla con la base, y en este caso la dirección será esta que está para acá, ¿no es cierto? Entonces esta sería nuestra dirección 2, mientras que esta sería nuestra dirección 1, asociadas cada una de estas direcciones a los objetos a los cuales queremos calcular la proyección de la sombra. En el fondo lo que estamos calculando es la dirección de la luz que incide sobre estos objetos, o sea, cómo se comporta ese vector. Entonces vamos a ver cómo, si yo trazo el vector ya específico, ¿no es cierto? O sea, desde la fuente de iluminación hasta la parte superior del objeto, voy a encontrar la intersección en lo que sería la dirección 1, ¿no? Y si hago lo mismo con la parte superior del objeto 2, voy a obtener lo que vendría a ser la intersección con la dirección 2. Entonces vemos cómo aquí, dependiendo de la posición de los objetos respecto a la proyección en el plano horizontal de la fuente de luz, vamos a tener direcciones que controlan las longitudes de las sombras, porque si en este esquema nosotros utilizamos, queremos, digamos, calcular la posición de la sombra, ya nos estamos imaginando que las sombras tendrán como longitud esa geometría de base que hemos determinado previamente, ¿no? Entonces aquí las sombras van a ser más cortas conforme el objeto está más cerca a la proyección en el plano horizontal de la fuente, y van a ser más largas conforme los objetos se alejan, ¿no es cierto? O sea, eso sería un corolario bastante obvio. Y también tenemos que las direcciones de 1 y de 2 no son paralelas, son también, a partir de este punto, son divergentes, al punto tal que si nosotros, por ejemplo, dentro de este esquema ubicásemos a otro elemento que estuviese por acá, ¿no es cierto? Imaginemos que nosotros colocamos otra situación de un observador de esta escena de este lado. Vamos a tener allí una organización de la geometría de la iluminación que tenga que ver con esta dirección, que sería una dirección 3 naturalmente, y el rayo de luz que vendría ahora hacia la parte alta del objeto y llegaría hasta donde se intersecta con la proyección de ese vector, ¿no es cierto? Y entonces la sombra aquí fundamentalmente sería una sombra que está solamente hasta esta parte. Y como ustedes ven, en la dirección de este vector
que sería el vector 3 de direcciones, ¿no es cierto?, asociado al objeto 3, ya no tiene nada que ver en cuanto a paralelismo con los anteriores. Fíjense entonces que dependiendo de la fuente de iluminación y la generación de los vectores que ello determina, vamos a tener que razonar la construcción de los distintos modos de sombrear de los objetos que hay en una escena. Para fines prácticos, y debido a que se necesita tener una dirección del vector luz constante, así todos podemos confirmar si nuestros hallazgos son rigurosos, debemos asumir una convención. Es decir, debemos asumir que de todos los infinitos posibles vectores de luz que se nos pueda imaginar existe en una situación dada, vamos a escoger uno en particular. Y ese uno en particular está asociado a un vector al vector luz que sería el que vamos a denominar nuestra dirección convencional. Esta dirección convencional está justificada debido a la forma como normalmente hemos venido a simplificar la representación del espacio tridimensional a través del depurado. Según esta aproximación que hemos hecho inicialmente, nosotros podemos imaginarnos que un cuadrado, una forma cuadrada que nosotros podemos ver en la proyección horizontal, imaginemos que esto en efecto es un cuadrado, una forma cuadrada que esté representada en el plano horizontal se correspondería, ¿no es cierto?, se correspondería con una forma cuadrada también en la vista frontal, ¿no? O sea, se correspondería con un cuadrado en la vista frontal si estuviésemos hablando de una figura tridimensional que está que es reconocible, que está formada, digamos, por lados iguales, que está reconocida como la forma de un cubo, ¿no es cierto? Un paralelepípedo que es cubo. Entonces, claro, en este caso, además tendríamos la información, o podríamos generar una información adicional, según la cual, si este objeto lo representamos en la vista de perfil, también vamos a tener que la representación de ello sería un cuadrado, ¿no es cierto? O sea, esto también sería un cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, esto sería un cuadrado. Claro, en este caso, tanto en la vista horizontal como en la vista de perfil, nosotros debemos asumir que hay una base sobre la cual se apoya el objeto, y nuestra convención gráfica también nos dice que debemos de diferenciar la línea que representa esa base. Entonces imaginemos por ahora que esta sucesión de representaciones bidimensionales están asociadas a la figura de un cubo. La convención de la luz va a producir dos alternativas, pero las dos en realidad construyendo en el espacio ángulos absolutamente equivalentes. Una primera es que vamos a trabajar con líneas paralelas que provienen de la dirección de izquierda a derecha y con ángulo de 45, es decir, el rayo de luz que incida en este vértice, debido a que hemos asumido esta dirección, este vector entonces viajará según la posición que corresponde a la diagonal de este cuadrado, que en el fondo supuestamente es el cubo. Y si nosotros viésemos este vector de luz que está representado allí de esa manera, lo hubiésemos representado acá, también veríamos que los rayos de luz provienen de forma paralela desde el lado izquierdo
y también siguiendo la dirección de la diagonal de este cuadrado, ¿no? O sea que el rayo de luz también vendría de esta manera. Si nosotros eso lo pusiésemos acá, si tuviésemos que representar esa diagonal que estamos mencionando ahí, que es la diagonal del cubo, ¿verdad? Visto de forma lateral, esta diagonal también tendría un comportamiento o un posicionamiento que correspondería con la diagonal de este cuadrado. Entonces, la diagonal del cubo, que se comporta como si fuese 45 grados en la vista horizontal, 45 grados en la vista frontal y 45 grados en la vista de perfil, nos proporciona un punto de partida muy claro y sencillo de comprender para poder hacer los cálculos de sombra. No es que estemos negando que los rayos de luz pueden provenir en un montón de direcciones y los vectores entonces pueden ser infinitos, o sea, sabemos que eso ocurre así, sino que estamos escogiendo a propósito uno. Ahora, en rigor, esto en la realidad no es ángulo de 45, ¿verdad? Porque si nosotros deconstruimos esto, o lo representamos esto de una forma más tridimensional, vamos a tener que de este lado tendríamos la altura del cubo, ¿no es cierto? O sea que tendríamos una altura de esta figura en donde esta parte corresponde con la altura del cubo, o sea, vamos a llamarle un cubo del lado A, ¿no? Y entonces tenemos eso como altura. Y el otro lado, que lo podemos ubicar si construimos estos dos lados en forma igual, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos decir, ok, vamos a hacer dentro de una especie de axonometría, aquí también vamos a colocar A y aquí también vamos a colocar A, ¿no? Y entonces tenemos que el rayo de luz está pasando desde la parte de arriba hasta la base del otro extremo, o sea que visto desde arriba, en teoría, nosotros tenemos que el rayo de luz está yendo por la diagonal del cuadrado hasta llegar acá. Y la lógica nos dice que lo que está ocurriendo en realidad es que este rayo de luz está pasando por la parte de arriba y está llegando hasta acá, ¿no es cierto? O sea que este rayo de luz en realidad está haciendo este viaje en 3 dimensiones, en el aire, ¿no? Está haciendo eso. Y lo que estábamos diciendo es que, a pesar de que lo vemos como 45 grados tanto en la vista frontal como en la vista de perfil, también lo vemos así, 45 en la vista superior o horizontal, frontal y perfil, todo nos parece 45 grados, pero la verdad es que este ángulo es de 90 grados, ¿no es cierto? Y acá se forma un triángulo en donde vemos que los lados del triángulo, que son dos catetos y una hipotenusa, nos ofrecen dos catetos que no son iguales, o sea que en verdad esto no es pues A, ¿no? Esto en realidad viene a ser A raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Eso es lo que viene a ser la longitud de este lado del triángulo. Por lo tanto, esto no corresponde con 45 grados. En rigor esto corresponde con 35 grados acá, ¿no? Obviamente 90 grados aquí. Y los 65 grados que faltan, ¿no es cierto?, para completar los 80 grados, los 180 grados, perdón, de sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, nos estarían diciendo que nosotros tenemos aquí 65, 35 y 90. Perdón, 55, ¿no? Claro, 55, o si no, no nos va a dar más. 55, 35 y 90 grados. Entonces, en la realidad, el ángulo con el cual se determina el azimut de este vector es 35 grados, pero en nuestro depurado nosotros lo representamos como si se tratase de 45. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es un poco la convención que vamos a aplicar a nuestro proceso de cálculo de sombras. ¿De acuerdo? Imaginemos que aquí se nos presenta una gráfica que resume las dos vistas complementarias, la vista horizontal
y la vista frontal. En esta gráfica se está representando lo que sería una especie de columna, una columna vertical apoyada en una superficie horizontal. En la vista que corresponde a lo que es la horizontal, se nos muestra este objeto de una manera resumida como si se tratara de una circunferencia. Según lo que hemos visto en el esquema de condición de trazado de sombras según la convención de la diagonal del cubo, nosotros podríamos afirmar que en el caso de la vista frontal, una línea que viaja a 45 grados podría perfectamente representar el vector luz. O sea, esta línea que estoy dibujando ahora y que está a 45 grados, me está diciendo que el rayo de luz o el vector de luz que pasa por la parte más alta de este objeto columna viaja y se llega a intersectar con la base en este punto en particular. Entonces, este punto lo voy a utilizar como referencia para poder en la vista horizontal complementar algo que yo puedo también establecer sin mayor desarrollo que simplemente el de la dirección a 45, que también se corresponde en esta vista con la trayectoria del rayo luz, ¿no? 45 grados. Entonces, para saber esta línea hasta dónde podría desarrollarse, porque a mí me interesa obviamente la sombra del objeto en toda su longitud, hasta dónde se podría desarrollar este rayo de luz, o hasta dónde se podría desarrollar en realidad la sombra de este objeto tipo columna, yo puedo utilizar la información que he determinado en esta vista y trasladarla hacia la vista horizontal, determinando entonces una nueva intersección ahí arriba, que es la que me informa hasta dónde está llegando la sombra que se inicia en la base de este objeto y tendría una longitud completa hasta esta zona donde está produciéndose la intersección. O sea, todo esto viene a ser la sombra de esta especie de columna. Como vemos, tiene el ángulo de 45 previsible, ¿no? O sea, está en el ángulo de 45 y una longitud. Esa longitud la podemos también deducir si imaginamos que esta distancia es igual a la altura, ¿no es cierto? Vemos que aquí la distancia es igual a la altura y que esta distancia también es igual a la altura, ¿no? O sea que esta distancia de aquí a acá es igual que de aquí a acá. Entonces estamos hablando de una forma de un cubo imaginario del cual solamente conocemos esta como su altura. Si nosotros complementásemos esto con otro objeto aquí a la izquierda, digamos que colocamos justo alineado con esto aquí otro objeto, igual, ¿no es cierto?, con las mismas condiciones, en teoría deberíamos de suponer que se va a comportar de la misma manera. Es decir, si yo trazo hacia acá, ¿no es cierto?, el eje que me ayuda a ubicarlo, y aquí coloco el objeto con unas características semejantes al anterior, entonces yo podría afirmar, para hacer la sombra de esto, varias cosas. Primero, podría decir en efecto que si yo trazo la línea a 45 grados, ¿no es cierto?, si yo trazo esta línea a 45 grados va a resultar paralela evidentemente a la que he trazado previamente, ¿no? Acá también debería trazar a 45 grados, o sea, me va a resultar paralela a la que he hecho anteriormente, ¿verdad? Y si yo llevo desde la vista frontal hacia la vista horizontal esta intersección, me voy a encontrar con que, en teoría, ¿no?, esta longitud es igual a esta longitud. Debería de ser. Entonces, si eso llegase a ocurrir en efecto, como debería de ser, yo podría establecer algunas conclusiones que son interesantes de tener en cuenta. En principio, si nosotros confirmamos en efecto de que esta forma de
construir la sombra. Esta forma de construir la sombra es correcta. Entonces nosotros podríamos afirmar que para objetos paralelos, las sombras van a ser paralelas, ¿no? Y además otra cosa, para objetos de la misma altura, las sombras van a ser de la misma longitud. O sea que hay dos cosas que se están verificando, que están surgiendo a partir de esta sencilla construcción que presentamos aquí. Y son bien importantes en el momento en que estamos acelerando, estamos tratando de trabajar de una forma más fluida, ¿no? O sea, donde no tenemos que estar calculando todo, sino que ya podemos empezar a utilizar los principios de las relaciones que se producen al encontrar paralelismos en la construcción general de la sombra. Entonces vemos que si los objetos son paralelos, las sombras son paralelas, siempre, ¿no? Si los objetos son paralelos, las sombras son paralelas. Y si los objetos tienen la misma altura, las sombras tienen la misma longitud. Eso me parece que es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Si los elementos, los objetos son paralelos, perdón, los objetos son paralelos, ¿no es cierto? Son paralelos. Entonces, las sombras, o sus sombras, mejor vamos a poner, sus sombras son paralelas. Paralelas. O sea, igual, ¿no? Son paralelas. Ese es el primero. El segundo, hemos dicho que si los objetos tienen la misma altura, ¿no es cierto? Si los objetos tienen la misma altura, altura igual, altura igual, ¿no? Iguales. Alturas iguales, esto no vale. Entonces, sus sombras son de longitud igual, de la misma longitud. Se entiende que esto se verifica si la superficie sobre la cual se proyectan las sombras es la misma, ¿no? Porque si pueden ser iguales pero en distinta posición, ya la cosa podría estar entrando en otra situación en donde la base no es plana una con otra y entonces las sombras no serían ya posibles de ser calzadas dentro de esta afirmación. Pero mientras estén sobre una superficie horizontal, aun cuando esta, o sea, si nosotros bajásemos esto con la base a otra posición, también las sombras serían de la misma longitud, ¿no? O sea, lo importante es que ambas mantengan una relación con la base similar, o sea, que esto sea perpendicular a la base y la base sea horizontal. Y entonces se cumplirían estas dos afirmaciones. Un elemento como este, ¿no? Tendríamos una especie de un pórtico, ¿no? Como un pórtico. Y entonces este elemento horizontal producirá también un efecto en la representación de las sombras, ¿verdad? Y tendría que ser una presencia de sombra que vaya desde el extremo superior de este objeto hasta el extremo superior de este objeto. Es decir, si nosotros tenemos que originalmente acá había dos elementos, ¿verdad? O sea, el A y el B. Y había la sombra del A y la sombra del B. Ahora tenemos un tercer elemento, que es el C, que resulta unir las partes extremas superiores de estos dos previos. En nuestra sombra, como ustedes podrán ya intuir, esa presencia se tendrá que añadir justamente uniendo los extremos de las sombras, ahí donde corresponden a la parte más elevada, ¿verdad? O sea, esta zona de sombra, en el caso de la B, corresponde a la parte más alta,
aquí a la parte media y aquí a la parte más baja. O sea, conforme nos acercamos al objeto, estamos diciendo que corresponde con la sombra de la parte más baja. Conforme nos vamos alejando de la base, la representación de lo que aquí aparece como sombra se corresponde con la parte más elevada del objeto que la genera. Entonces, en este caso, la sombra que corresponde con el objeto C estaría en esta posición. Aparece entonces bastante lógico la presencia de la posición del elemento que genera sombra, como es el elemento C. Pero hay otra cosa interesante que valdría la pena mencionar a raíz de lo que está constatándose aquí, ¿no? Y es que el elemento C que une A y B está en una dirección específica, ¿no es cierto?, que vendría a ser esta, y además esta línea, o sea, la dirección en la que se encuentra C, es paralela a la base, ¿de acuerdo? O sea, esto es paralelo a esto. Si eso ocurre, o sea, si el objeto en sí, no importa en qué dirección esté, es paralelo a la base, entonces la sombra de C, supongamos que esto es la S, ¿no es cierto?, sombra de C, y C y su sombra son paralelas, o sea, siguen la misma dirección. Esta y esta son direcciones paralelas. Eso es interesante porque ayuda a simplificar los procesos de construcción de las sombras proyectadas, ¿no? Si se trata de un paralelismo que puede existir entre un objeto y la superficie sobre la cual se proyecta, entonces la dirección en la que se encuentra el objeto C producirá una referencia para hacer la sombra sobre la superficie horizontal en la que se proyecta. Imaginemos entonces una nueva situación en donde tenemos una pequeña variante respecto a la anterior, puesto que vamos a reducir en altura uno de los elementos, ¿no? En este caso el del lado izquierdo. Y entonces aquí vemos las líneas a 45 grados que nos dicen en esta vista frontal cómo es que el rayo de luz, el vector de luz, relaciona la parte más alta de los objetos con la base. Y acá tendríamos una construcción equivalente para ayudarnos a relacionar la dirección del rayo de luz con igualmente la base. Entonces, si nosotros llevamos esta línea, ¿verdad?, que nos da el dato de la longitud de esa sombra, nosotros la vamos a llevar hasta acá y eventualmente tenemos la información que nos va a servir para determinar esa longitud. Si hacemos lo mismo con el caso de la pequeña y vemos que coincide prácticamente con esta posición, vamos a ver que esa sombra va a llegar solamente hasta aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la altura, queda ahora evidente que la sombra puede variar, ¿no? O sea que aquí la sombra estaría reducida a una longitud como esta, mientras que en el caso de la columna, el objeto más alto, la sombra sigue permaneciendo como en el dibujo original, ¿no?, que es la más larga. Entonces tenemos esto. Y la pregunta es, si ahora uno las partes superiores de este objeto, ¿verdad?, ya esa dirección que resulta, o sea, si yo uno esto con lo de acá y me imagino una especie de pórtico pero con asimetría en cuanto a las alturas, entonces voy a ver que esta línea ya no es paralela a la base, ¿verdad? Antes era paralela a la base, ahora ya no lo es. Y por lo tanto la sombra que se va a producir a partir de este elemento no paralelo a la base no va a ser paralela a esta dirección. O sea, aquí tenemos una representación de este pórtico, ¿no? En realidad la representación es igual en ambos casos, de vista en la representación horizontal. Es igual, ¿no es cierto? La única diferencia es que este de acá está más abajo y está más arriba, por lo tanto esto no es horizontal, sino está inclinado tal como vemos acá. Entonces la sombra de esto va a ser la unión de la parte superior de este elemento, que es esta, y la parte superior de este elemento, que es esta. Y acá completaríamos entonces esta geometría de sombras de esa forma. Como ustedes ven aquí, ya la dirección en la que viaja esto en la vista H ya no corresponde con la dirección en la que viaja esto en esta vista. Ya no son paralelas porque esta dirección no es paralela a la base, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que algo no es paralelo a la base,
esperen que la sombra no sea paralela al objeto que la genera, ¿no? O sea, si esto no es paralelo a la base, la sombra, vean ustedes cómo ya no es paralelo a esto de acá, cosa que sí ocurría en la situación que tenemos acá. Eso es un dato que ayuda a identificar en qué casos vamos a encontrar variantes respecto al comportamiento general de la geometría de las sombras, ¿no? Entonces acá tendríamos, tratando de valorar esto, una cosa parecida a lo de acá. Por cierto, en cuanto a valoración tonal, nosotros ya sabemos que si hemos de generar tonos de diferenciación de las caras, ¿no? que se enfrentan a la luz, también hay cierta convención que ayuda a simplificarla, ¿verdad? Que era 1, 2, 3, la cara 1 más expuesta, la 2 menos expuesta, la 3 penumbra, y la cara 4 vendría a ser aquella que corresponde con el valor tonal de la sombra, o sea, aquella zona sobre la cual pareciera que se proyecta sombra. O sea, vendría a ser lo que aquí está apareciendo en la vista H sobre el plano horizontal, ¿no? Aquí, en la medida en que el objeto es más abstracto, pareciera que no tiene cara superior, cara frontal y cara de perfil, ¿verdad? ¿No? Es como un solo objeto bastante abstracto, como una línea, digamos, que no tiene casi espesor. Pero en determinado momento vamos a tener que generar la sombra de objetos tridimensionales. Por lo tanto, esa valoración 1, 2, 3 más el de la sombra es un criterio importante a recordar en estos momentos. Sin duda, una de las situaciones de construcción de sombras en donde se nos plantea el reto de comprensión de la interacción entre los distintos elementos que están conjugados es cuando tenemos que hacer la sombra de un objeto sobre un plano inclinado. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos una representación de un plano inclinado que se ve tanto en la vista horizontal como en la vista de perfil. Vendría a ser esta la superficie que se ve desde arriba, la vista horizontal, esta es la frontal y esta la de perfil. Una representación bastante familiar ya para nosotros. Y claro, se ha colocado el objeto que vamos a llamar el objeto A, el más importante, que vendría a ser este, ¿verdad? Que es el que nos interesa como referencia para encontrar su sombra. La dirección de la luz va a ser el vector que pasa a 45 grados en esta dirección. En el caso de la vista frontal deberemos de asumir algo parecido, o sea, el rayo de luz siguiendo la trayectoria de este vector. Pero como vemos, nos encontramos en un conflicto porque no podemos ahora predeterminar dónde termina la sombra. O sea, hay aparentemente una ausencia de información que el plano inclinado introduce en esta ecuación, ¿no? O sea, ya no sabemos cómo hacer porque una posibilidad sería decir, ok, voy a asumir que esto es así y la sombra está chocando ahí, pero nos damos cuenta de que en el fondo, si yo llevo esto para acá, ¿no es cierto? Si yo llevo esto para acá, podría ser que no corresponda porque la altura de este punto no tiene nada que ver con la altura de este punto, o sea, el plano está subiendo en esa dirección tal como vemos acá. Entonces, no es posible determinar la posición de la sombra que sabemos que se encuentra de todas maneras en ese rayo y que también se encuentra en este rayo, pero no sabemos dónde es que termina. O sea, sabemos dónde empieza, ¿no es cierto? Porque de todos modos tiene que empezar en la base de la columna, que es el punto donde se apoya esta especie de columna sobre el plano inclinado, pero no sabemos hasta dónde va. Ese dato solamente lo podemos obtener a partir del empleo de la información que se nos presenta con la vista de perfil. Y entonces ahora acá yo puedo calcular el vector a 45 grados y voy a determinar dónde es que se produce la intersección. Esta intersección
O sea, esta altura, ¿no? La voy a tener que trasladar o la voy a emplear, digamos, como una referencia para, en la vista frontal, determinar dónde está esa intersección. ¿No? Esta altura la he trasladado acá, entonces encuentro la intersección con este rayo. Entonces, esto quiere decir que el rayo que pasa por la parte superior de este objeto va a chocar con el plano inclinado aquí, tal como se nos ofrece en esta vista, ¿no? Está tocando la parte superior y llega hasta acá. Y entonces ya tenemos ese punto de referencia que nos hacía falta. Esto lo vamos a trasladar hacia la parte de arriba, hacia la vista horizontal, y nos va a decir ahora sí hasta dónde llegaría la sombra. Entonces, cuando se tiene una situación en la que es necesario calcular planos inclinados incorporados al problema de la determinación de la sombra, normalmente va a ser mucho más fácil si nosotros podemos aprovechar las tres representaciones, la vista horizontal, la vista frontal y la vista de perfil. De otra manera se nos hace extremadamente complicado. Entonces ahí va la sugerencia para poder afrontar estas condiciones de determinación de sombra que plantea la rampa como un reto geométrico significativo que, como ustedes ven, puede ser resuelto según esta explicación. Con la finalidad de elevar la dificultad de los elementos que son incorporados al problema del cálculo de las sombras, veamos ahora qué pasa si tenemos un volumen que vendría a ser este que está acá, ¿no? De una representación en forma de cuadrado en la vista horizontal, que en la vista frontal se nos presenta como algo que está en realidad compuesto por dos planos, y que además en la vista de perfil hay la evidencia de que se trata de una construcción con volúmenes que tienen caras inclinadas, ¿no? Y además caras inclinadas que no son paralelas entre sí, o sea, vamos a tener aquí varias dificultades que queremos descifrar. Para esto vamos a hacer las sombras como en el caso anterior hacia el lado izquierdo, a ver qué cosa pasa. Este vértice que viene a ser el de acá, ¿no es cierto? Lo trabajamos como si fuera ángulo de 45, que vendría a ser este que está acá también, y entonces tendría mi línea 45 grados, y podría ya hacer mi primera conclusión, que es decir que la sombra de la parte superior de esta arista, ¿no es cierto? El vértice superior proyecta sombra en este punto. La parte que corresponde a la parte de atrás, o sea, perdón, el vértice que corresponde a la parte de atrás, que vendría a ser estos dos, ¿no es cierto? Uno de ellos, el que está al lado izquierdo, a 45 grados, produciría una sombra que está asociada con esta línea, que es una representación del vector de luz, ¿verdad? Y da más o menos acá, estoy tratando de hacer paralelismos entre estas dos líneas. Y entonces voy a llevar esto también hacia arriba, ¿no? Y con la idea de construir paralelismo naturalmente, y esto va a producir 45 grados por aquí, digo asumiendo los 45 grados, va a producir por aquí una línea que viene e intersecta esta acá. Y entonces ya tengo allí las dos sombras, tanto la de esta vertical como la de esta vertical, que si las uno me van a producir la sombra de esta diagonal, ¿no? O sea, en verdad, si uno esto con esto, voy a conseguir definir lo que sería la sombra de esta arista, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta arista. Esta arista entonces produce esta sombra en el piso. La sombra de esta cara, bueno, sí, aquí tenemos el principal problema, ¿no? La sombra de esta cara sobre el plano inclinado. O sea, queremos encontrar la sombra de esto sobre esto de acá. Y ya se nos hace complicado, ¿no es cierto? Porque ¿cómo hacemos para calcular eso? Bueno, en teoría acá vamos a extender este plano y vamos a trazar a 45 grados, ¿no es cierto? Más o menos así, pero no era necesario.
O sea que aquí choca el ángulo de 45, se intersecta con el plano inclinado en esa posición, poco antes de llegar al final, ¿no es cierto? Si nosotros esta de acá la llevamos aquí, entonces vamos a estar prácticamente en una paralela a la parte superior muy cercana. O sea, estoy trasladando esto, estoy trasladando eso, de modo que aparece por acá, ¿no es cierto? Aparece por aquí. Y entonces lo tengo allí. ¿Ok? Se supone que esta altura y esta son las mismas, por eso aquí se ven coincidentes, ¿no? Si no, no estaría funcionando bien la correspondencia entre las tres representaciones. Entonces, al hacer el ángulo de 45 acá, he encontrado que está un poco por debajo de la arista más alta, y eso debe ser por debajo de esta también, y por eso aquí aparece un poquito más abajo. Ok, esa línea la voy a continuar por acá, ¿no es cierto? La voy a continuar por aquí, o sea, imaginariamente la estoy representando sobre el plano inclinado, aunque esté detrás de este objeto en sí. Y acá voy a también a trazar a 45 grados lo que sería imaginariamente la línea que va atrás. Y como vemos, intersecta a esta que he traído desde acá en este punto. Eso está en el plano inclinado, como se dan cuenta, está en el plano inclinado. Por lo tanto, esta línea verde también está en el plano inclinado, y al haber encontrado esta intersección está en el plano inclinado. La voy a trasladar ahora a la vista horizontal para que aquí, en lo que vendría a ser nuestro plot plan, tengamos la referencia, ¿no es cierto?, que sería por acá. Y ahora hago la línea a 45 grados y me voy a encontrar con esa posición ahí, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí ya sé qué cosa es lo que está pasando. Ahora, pregunto, desde este punto, recuerden que hemos hallado la sombra de este vértice, ¿no es cierto? O sea, el lado derecho de lo que tendríamos en la parte superior. Esta línea, que vendría a ser la unión de la sombra de esto con esto, ¿no es cierto? En realidad es una línea paralela al plano inclinado. O sea, paralela, o sea, la línea horizontal acá es paralela a la línea horizontal que está en el plano inclinado. Y por lo tanto, si eso ocurre, o sea, el plano sobre el cual estoy proyectando la sombra y la línea que genera la sombra son paralelas, la sombra de esta línea se verá paralela correspondientemente. Por lo tanto, la sombra de esta línea, que es paralela al plano inclinado, producirá una sombra paralela a ella. O sea, esto tiene que ser paralelo a lo de acá. Luego de haber determinado eso, ¿qué nos falta? Nos falta determinar la sombra del volumen inclinado en sí, ¿verdad? Que vendría a ser esto que está acá, que ya lo tenemos hasta aquí. Vamos a llevarlo en realidad hasta la parte de atrás, hasta acá, ¿cierto? Aquí a 45 grados. Y esta intersección la vamos a utilizar para cambiar de dirección acá, 45 grados acá, y tendríamos esto como la sombra así. Ahora, claro, nos ha quedado pendientes en la culminación de esta sombra, ¿no? Porque no puede ser esta punta. Pero también hacemos la siguiente reflexión. Esta línea, que es la que ha generado esta sombra, no solamente es paralela al plano inclinado, en el sentido de que las horizontales aquí se ven como horizontales también en el plano inclinado, esta horizontal es paralela a esta horizontal, sino que además esta línea, o sea, esta es paralela a la base, y por lo tanto la sombra debería de ser paralela al objeto que la genera. Como este es el objeto que la genera, la sombra tiene que ser paralela, y por lo tanto se va a ver así. Y acá tendríamos entonces, ahora sí ya completa la geometría de la sombra, que involucra la presencia de sombra de un volumen que es inclinado sobre otro plano inclinado, y los dos simultáneamente sobre un plano horizontal. Entonces, como ven, el razonamiento ha sido utilizando en esta oportunidad la información que está incluida en las tres vistas, y eso es, como se indicó en el caso anterior, algo bastante común cuando se trata de analizar y determinar la proyección de sombras de planos inclinados. Entonces, hay que tener en cuenta esta circunstancia y
y su modo peculiar de determinarlo, ¿no? Cómo interactúan los planos que no son necesariamente ortogonales y paralelos. Lo mismo podríamos decir en realidad de las formas curvas. Pareciera que es muchísimo más complicado, pero en realidad es muy parecido. En ese caso también vamos a ver cómo resulta muchísimo más sencillo de determinar la geometría de la curva si hacemos interactuar la geometría en las representaciones HFP, produciendo un conjunto de referencias que cruzadas nos hacen llegar a la sombra final de una manera bastante más clara. Esa sería la versión de la sombra en horizontal, o sea, el plot plan, ¿no? Y al margen aquí no hay ninguna valoración de las vistas que corresponden a F y a P, pero por ahora, digamos que también podrían tener, ¿no es cierto?, en algún caso sombras que se proyecten si las miramos desde estas posiciones. Pero por ahora concentrémonos en las sombras en la vista horizontal, puesto que la vamos a aplicar en nuestros trabajos de plot plans, ¿no? Ya se imaginan, ahí estamos haciendo en realidad plot plans. Veamos ahora una presentación de la situación posible en donde vamos a calcular la geometría de la sombra, pero esta vez aquella que es generada por un volumen que involucra líneas curvas, ¿no? La más elemental por ahora es la forma de un cilindro que proyectaría sombra sobre un plano horizontal. La vista H y la vista F nos dan idea de las dimensiones y proporciones de este objeto y vamos a calcular la sombra. Imaginemos que queremos hallar la sombra de esta figura con un vector de generador de sombras 45 grados en esta dirección, ¿no? A 45 grados, más bien es un poco más inclinado de repente, así como esto, y tal vez también como esto, así, ¿no? Como ustedes ven, aquí se produce unos puntos de tangencia aquí y acá, que sin duda va a corresponder con la línea de 45 en esta dirección, pues, ¿no? O sea, esto de acá va a ser una línea inclinada a 45 grados. Y por lo tanto, estas de acá son las perpendiculares que nacen a partir de estos puntos de tangencia. Y ya está, ¿no? Ahora, fíjense, este punto de tangencia yo lo puedo trasladar hacia acá y entonces dentro de la curvatura del cilindro va a representar en realidad una línea vertical que está contenida en la cara curva de este cilindro, ¿verdad? Y si yo para esta línea aplico el criterio de determinación de longitud de las sombras o del vector de luz, diría que el vector de luz pasa a 45 grados por acá y va a determinar una intersección con la base en este punto. Por lo tanto, la sombra de esta vertical tendrá un desarrollo que llega hasta este punto, ¿no? Una vez que ya tengo determinado eso, voy a llevar este límite que acabo de establecer hacia mi construcción en la vista H. Y si esto lo llevo correctamente hasta que se intersecten, voy a tener, o sea que la sombra de esta vertical que está aquí está llegando en realidad hasta este punto, ¿no? Hasta ese punto. Y si hago lo mismo con el otro lado, que vendría a ser este que está acá, ¿no es cierto? O sea, como una línea de referencia la voy a traer hasta acá y resulta que está en la parte de atrás del cilindro, allí. Naturalmente que el ángulo de incidencia de la luz sería un vector semejante al anterior, ¿verdad? O sea, es paralelo porque estamos asumiendo construcción de sombras con líneas de luz paralelas. Y bueno, un poco panzoncita me salió, pero digamos que corresponde a esto. Entonces, este punto de intersección que acabo de determinar, voy a trasladarlo, como hice con el anterior, hacia la vista horizontal, ¿no? Y entonces ahora voy a encontrar
dónde es que se produce esta intersección. En teoría, dado que esta dirección es paralela a la base, esto debería de ser también una línea 45 grados, ¿no? Debería producir una línea 45 grados. Entonces tendríamos eso así. Dos líneas verticales paralelas y de la misma altura producen sombras paralelas y de la misma longitud. Y entonces tendríamos esto así. Ahora, como la luz está viniendo en este sentido, toda esta cara está iluminada y toda esta parte de acá no tiene luz, o sea, estaría en penumbra. Eso quiere decir que a partir de esta línea, ¿no es cierto?, todo lo que viene a continuación ya no recibe luz. Ya no recibe luz. Sin embargo, por ejemplo, nos interesa saber cuál es la forma de la sombra que tendríamos que añadir a estas dos verticales límite de sombra que ya hemos establecido, ¿no?, que corresponden con las tangentes. Sería en realidad la forma de sombra que aparecería en la parte superior, o digo, derivado de la forma de la parte superior del cilindro, que es este semicírculo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros analizamos la posición y la posición del semicírculo que está arriba, vemos que es un plano horizontal, con forma de círculo, pero es horizontal, ¿no? Por eso es que aquí se ve como un plano en una posición tal que es representado por una línea. O sea, este plano es paralelo a la base. Y ya hemos dicho que si un plano o una línea es paralela a la base, su sombra será paralela a ella. Y la única forma de construir una paralela a esto es hacer un semicírculo igualito a este. Y eso es lo que vamos a hacer. O sea, esta distancia la vamos a tomar en cuenta acá, ¿no es cierto? Y vamos a construir la sombra, la geometría de esto acá. Y vamos a tener entonces ahora ese semicírculo aquí, ¿no? Aquí vamos a tener un semicírculo que llega así. Y por lo tanto la sombra de este cilindro tiene esta geometría. O sea, aquí es el semicírculo igual a la parte que remata el cilindro, ¿no es cierto? Tiene la misma dimensión. Y estas son las sombras de las verticales que hacen límite tangente con el cilindro, asumiendo la dirección de los vectores de luz a 45 grados en esa dirección. Fíjense ustedes cómo entonces podemos razonar para calcular las sombras en el caso de la presencia de formas que incluyen curvas, ¿no? Le doy algún tipo de valoración lineal a esta sombra solamente para que sea más evidente cuál es su forma, ¿no?, relativa al objeto que la genera. Pero lo importante en verdad era lo que ya mencioné antes, que es el tema del paralelismo. Aquí estamos aplicando de una forma bastante obvia, de manera directa, la noción de paralelismo, ¿no? Ni siquiera hemos calculado, sino solamente los extremos. Pero fíjense una cosa, si por ejemplo hiciéramos el cálculo de la sombra que corresponde a esta vertical, cada una de estas verticales de la cara del cilindro en realidad son denominadas generatrices, ¿verdad? En geometría son generatrices. Acá yo tendría que calcular una paralela, 45 grados hasta la intersección, y eso correspondería en realidad a, si yo lo llevo hasta por acá, seguramente correspondería con esto, aproximadamente. Si yo llevo, voy a dibujarlo para que no parezca que estoy inventando. O sea, eso sería aproximadamente ese punto, ¿no? Entonces, esta línea que es más o menos la que corresponde con esa posición, debería de encontrarse con esta línea que está acá, ¿no? Y vamos a ver cómo, en efecto, esta de acá, a propósito lo estoy haciendo ya,
sea, esta de acá se va a encontrar con esta correctamente. ¿No? Entonces, esta curva en realidad viene a ser la sombra de un montón de lineecitas que están allí contenidas y que producen entonces el correspondiente trazo, tanto aquí en la vista frontal como trasladado en la vista horizontal. También hay que aclarar que aquí hay una parte en sombra, ¿no? Que vendría a ser sombra propia. Esto es sombra propia. Y lo que estamos viendo allá es sombra arrojada, ¿no? Esto de aquí es sombra arrojada. Entonces nuestro cilindro tiene dos situaciones de sombra que hay que respetar. En este caso más, se hace más evidente la necesidad de incorporar algún tipo de información acerca de la curvatura que tiene nuestro objeto a través de estas generatrices que se van uniendo conforme vemos más en escorzo la cara del cilindro. Veamos ahora un caso particular que podría ser bastante frecuente dentro de los trabajos de cálculo de sombra que podríamos tratar de resolver, que es el caso de una esfera, el equivalente al follaje de un árbol, y entonces queremos ver cómo razonar para calcular la sombra de este objeto. Aquí tenemos entonces la representación en horizontal y en frontal del árbol, el tronco que sostiene el follaje y este entonces a una determinada altura respecto a la base, y la vista horizontal en donde fundamentalmente vemos un círculo representando la forma del follaje. Si nosotros iniciamos el trazado de los vectores que van a interactuar con esta forma, vamos a hacerlo, por ejemplo, dirigiendo la sombra hacia el lado izquierdo, ¿no? Y entonces nuestra sombra quedaría en teoría 45 grados hacia allá y se estaría formando entonces aproximadamente una situación como esta, en donde tenemos el ángulo de 45, que se nos aparece, se nos presenta de esta manera. O sea, los vectores que están relacionados con el ángulo de 45 pasarían por los extremos de esta forma esférica, ¿no es cierto?, de manera tangencial. Y al hacerlo a 45 grados tocaría este punto y este punto, que obviamente determinan un diámetro que también está a 45 grados respecto a una vertical. En el caso de la vista frontal, debemos de asumir que también los vectores están pasando igual con ángulo de 45, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que más o menos deberíamos de imaginar una situación como la siguiente, en donde los vectores van a pasar también tangenciales a la esfera en estos puntos de tangencia, ¿no es cierto? O sea, pasarían por aquí y pasarían también por acá tangencialmente a 45 grados, ¿no? Entonces si los extendemos, seguramente que van a chocar contra la base, contra la superficie del piso, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos razonamientos que son bastante claros acerca de cómo esta premisa, esta consideración de la dirección de los rayos de luz a modo de vectores de forma convencional están produciendo entonces estas dos representaciones. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que estamos lidiando con un objeto tridimensional. Entonces hay que entender que la sombra que se produce acá tiene que ver con este punto de tangencia
visto de manera que aparece acá, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta qué es lo que estamos viendo aquí, estamos viendo el objeto directamente en esta posición. Es decir, lo estamos viendo como si estuviésemos utilizando un plano que pasa en esta posición, ¿no es cierto? Y este plano es lo que estamos viendo aquí. Por lo tanto, este punto que estamos viendo acá deberíamos de encontrarlo justo en esa línea que acabamos de dibujar. O sea, este punto tangencial deberíamos de buscarlo aquí, ¿no es cierto? Ese punto tangencial está en la parte superior de esta esfera, pero está, digamos que, tirado hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces lo que he hecho es esto de acá, lo he tratado de encontrar en este plano, que es lo que realmente estoy representando aquí, ¿verdad? Y por otro lado tengo la vista superior, ¿no es cierto?, en donde esa tangente en realidad la estoy viendo que está representada, o sea, este círculo corresponde con este diámetro, ¿verdad? Y este punto en ese diámetro en realidad está aquí. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba yo sé que las líneas que corresponden con estos vectores de luz necesariamente tienen que tocar a estos bordes de la esfera. Pero este dato me está diciendo, este dato me está diciendo que en realidad dentro de este círculo también toca este punto que viene a ser este. Entonces estoy de alguna manera diciendo que hay una continuación de la tangencia de la luz que pasa por esta especie de diámetro o meridiano o algo así, ¿no? Y si hago el mismo razonamiento para la parte de abajo, tengo que decir entonces que los rayos de luz que vienen así tocan este punto, ¿no es cierto? Tocan este punto. Pero también tiene que tocar este punto, ¿no es cierto? Este de acá, ¿verdad? Según esto tiene que tocar este punto. Entonces lo que yo estoy afirmando acá es que esto viene a estar funcionando de esta manera. Voy a tratar de que se entienda esto. Cuando yo trazo esta línea, este par de líneas así, estoy diciendo que los rayos de luz o los vectores de luz están pasando a 45 grados y tocan en ambos extremos la esfera, ¿no es cierto? Recuerden que está en diagonal, o sea, está inclinada. Así pareciera que es horizontal, ¿no es cierto? Pero en realidad está en diagonal. Entonces, lo que sí estoy seguro es que toca en estos puntos como extremos la luz, y por lo tanto a partir de ahí, después de ese punto ya hay sombra. Para hacer esta curva, yo lo que he dicho es lo siguiente: al haber determinado acá donde hay tangencia, ¿no? Porque acá también se produce tangencia, aquí hay la primera tangencia en la parte de arriba, se produce aquí. Entonces, obviamente esto es 45 y esto es 45, ahí se produce la tangencia. Pero lo que digo es que esta forma circular que estoy representando en la vista frontal se corresponde en la vista horizontal con un plano que está en esta posición, o sea, que pasa por el centro, ¿no es cierto? Pero yo lo veo vertical, o sea, esto que yo estoy viendo aquí como representación de la esfera solamente corresponde con este plano que pasa por el centro de la esfera. No puede ser ni antes ni después porque sería más pequeño, ¿no? O sea, cuando está más adelante, el círculo que yo estoy viendo de la esfera es más pequeño hasta que cuando estoy prácticamente acá lo veo pequeñito, ¿no es cierto? O sea que si yo hago cortes así verticales sobre la esfera, solamente obtengo un círculo con estas dimensiones cuando estoy pasando ese plano imaginario por el centro. Por eso digo es que cuando yo tengo en este dibujo esta versión de tangencia de la luz, si yo me lo imagino en ese círculo, entonces estoy hablando de que está aquí, ¿no? O sea, por eso he trazado esta línea y he ubicado acá donde está esa intersección. Entonces tengo un punto donde forzosamente debo de considerar que hay un límite entre la luz y la sombra, porque justamente lo que estoy diciendo es que a partir de allí hacia acá es sombra y de a partir de ahí hacia adelante es luz. Por eso es que acá, cuando he tratado de decir hasta dónde llega la luz, he utilizado este punto y estos dos, ¿no? Se entiende que si yo trazo esta línea a 45 grados, ¿verdad? Yo trazo esta línea a 45 grados, debo de encontrar en este sitio la forma de crear ese arco y luego es simétrico.
¿no es cierto? Es completamente simétrico porque es una esfera, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha producido ahí. Y viceversa también, yo puedo decir que esta forma circular, estoy mirando desde arriba, solo se corresponde con el diámetro central que nosotros podemos determinar en esta vista frontal. Por lo tanto, esta tangencia necesariamente ha de estar en este punto, ¿no? Y entonces tengo este punto de tangencia y este nuevo punto de tangencia. Si yo trajese este punto de tangencia hacia abajo también, y lo vamos a hacer solamente para ayudarnos de pronto a comprender un poco mejor toda esta correspondencia de elementos, ¿no es cierto? Si yo traigo esta vertical acá, ¿ok? Entonces tengo el otro punto por donde necesariamente tiene que pasar esta división entre la luz y la sombra. Entonces, si solamente lo completo con la finalidad de que aparezca con cierta claridad esto que estamos diciendo del diámetro que es el límite entre la luz y la sombra, se entiende que esta especie de elipse que se nos presenta así, en realidad es un círculo, ¿no? Que es el límite entre la zona que está iluminada y la zona que está en oscuridad en la superficie de la esfera. Entonces, teniendo eso como dato, o sea, ya sé dónde está la luz y la oscuridad, ya puedo valorar la esfera en sí, o sea, la cualidad de la esfera es que es tridimensional y por lo tanto la veo valorada con distintos grados de iluminación y de sombras en las dos vistas. Pero obviamente lo que a nosotros nos interesa es la sombra, así que vamos a tratar de encontrar eso de una forma más clara. El eje que he trazado acá es importante porque yo voy en realidad a asumir que la sombra es simétrica para este lado así como para el de acá. Y si yo hago esa construcción me doy cuenta que la parte probablemente más alta de la esfera en teoría estaría aquí, ¿no es cierto? Estaría aquí. Solo que como ustedes saben eso acá se ve que está en esta circunferencia, ¿no es cierto? O sea que este punto está aquí y este punto lo tendría que bajar para encontrarlo en esta circunferencia. Lo podría hacer, de hecho va a salir un poquito más arriba que el de acá porque esto está todavía subiendo, ¿no es cierto? O sea, si yo bajo esto me doy cuenta que aquí estoy en este punto, lo que está ligeramente más arriba que el de acá. Este punto lo voy a bajar de modo que lo voy a proyectar en el piso acá, y ahora este de aquí lo voy a tomar como referencia para encontrar hasta dónde el rayo que pase por ahí choca con el piso. Recuerden que lo que estoy haciendo es este punto, ¿no es cierto? Lo he traído para acá y ahora estoy encontrando, considerando su altura, la proyección de su sombra. Ahora voy a llevar esto hasta la parte de arriba, justamente para encontrar ya arriba lo que sería la posición en la vista horizontal de la sombra de este punto más alto. Para estos puntos de acá, que son de tangencia también, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho que estos puntos se encuentran aquí, ¿no es cierto? O sea, este punto está aquí y este punto está aquí. Por lo tanto, su sombra sería naturalmente más corta. Voy a encontrar la altura, voy a trazar lo que vendría a ser el vector de luz que pasa por allí, encuentro la intersección y ahora voy a subir. Naturalmente que esta nueva medida que estoy llevando se refiere a esto que está aquí, ¿no es cierto? O sea, uno está acá, el otro está acá. Luego tendré que encontrar la sombra de este otro lado, ¿no? O sea, ya hice esta, me falta esta, pero como ustedes se dan cuenta está en ángulo de 45 y eso es paralelo a la base, o sea, es paralelo a esto. Por lo tanto, la sombra va a producir en realidad una
una cosa simétrica y paralela a esta dirección. Entonces yo puedo ya rápidamente saber que este punto, que es a 90 grados con relación a la de acá, ¿no es cierto? O sea, es simétrico. Ya me está determinando entonces en principio una geometría con 3 puntos que son los que van a controlar la forma. Y por último tengo este de acá, o sea, este punto de tangencia que también está en la base, ¿no es cierto? Nada más que hay que ver dónde está. O sea, está en el eje, sabemos que queremos que esté en el eje. Pero no tiene nada que ver con este punto, ¿no es cierto? Porque aquí lo vemos, ¿no? O sea, no está relacionado con eso, sino este punto de tangencia lo vamos a llevar al eje, o sea, para saber dónde está en este eje. Y si yo lo llevo, vamos a suponer que lo puedo llevar por aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver si es este. Parece que coincide con la otra. Lo estoy haciendo a propósito ligeramente a un costado para que se perciba mejor. Vendría a ser esto, ¿no? Vendría a ser eso. Entonces, sí, es como si esta circunferencia la pudiésemos continuar desarrollando, ¿no? Así. Y produciría una cosa como esta, aproximadamente, ¿no? O sea, es una especie de elipse que en realidad está describiendo uno de los diámetros de esta esfera, ¿no? Esto. Entonces nos interesa la sombra a partir de allí, que es en realidad de donde hay tangencia. Pero ya vemos ya que el rayo este llega hasta acá, ¿no es cierto? Y entonces nos interesa saber este rayo en qué parte de este eje en 45 está. Entonces vamos a trazar esa línea que nos ayuda a llevar esta posición hasta esa diagonal, ¿no? Y esa diagonal entonces acaba estando aquí, aproximadamente aquí. Entonces ya tenemos los 4 puntos, tenemos este y este, el de acá, que son los que van a contener la sombra de este objeto, ¿verdad? Que obviamente es simétrica. Esta es la sombra. ¿No? La sombra vendría a ser esto. Y obviamente la sombra del tronco que nosotros podamos ver va a ser nula, ¿no? Porque en realidad una parte de esta sombra no la vemos, toda vez que la esfera vista desde arriba es así en realidad, ¿no es cierto? O sea, hay una parte de la sombra que simplemente la estoy dibujando para saber que viene por acá, pero que en realidad no la vamos a valorar como sombra porque va a estar cubierta por lo que sería el follaje. Entonces, si hacemos un poco de diferenciación de líneas, nosotros diríamos que esta es la geometría del follaje del árbol visto desde arriba, ¿no es cierto? Esta es la vista desde arriba. Esto es visto frontalmente. Frontalmente. Y esto que está acá, esto que está aquí, corresponde con la sombra. ¿Por qué tiene una forma de elipse y por qué no tiene una forma circular si lo que está generando la sombra es una esfera? La respuesta es muy simple, porque lo que estamos haciendo es que la sombra que genera una esfera es una forma cilíndrica, ¿no es cierto? Es un cilindro que tiene este diámetro. Y a ese cilindro lo estamos intersectando con un plano en diagonal respecto a la forma del cilindro, ¿no? El cilindro viene así y no lo estamos intersectando con un plano que es perpendicular a las generatrices de ese cilindro, sino que lo estamos intersectando con un plano así. Por lo tanto, lo que se produce es como si a un cilindro lo cortáramos en diagonal, se produce una elipse. Entonces aquí lo que comprobamos es que en efecto nuestras sombras de los árboles son un poco alargadas en realidad, ¿no? Según esta aproximación de construcción de sombras con los vectores de luz a 45 grados en las vistas de depurado y siguiendo la dirección del cubo en una versión tridimensional,
pues resulta que queda plenamente explicado según la secuencia que acabamos de ver. No es una forma circular la sombra de una esfera, y probablemente no lo sea no solamente en el caso en donde estamos utilizando la diagonal del cubo, sino siempre, porque la esfera siempre va a producir una imagen cónica y la sombra va a generarse entonces como una intersección diagonal a ese cono, lo que produce, como acabo de señalar, una sombra elíptica. Ahora, esto que acabo de hacer acá, en donde parece que he llevado hasta afuera la sombra que es tangente a esta expresión de la esfera, ¿no es cierto? En realidad debería de venir paralelo a esto, y al intersectarse con eso y llevarlo yo hacia acá arriba, debería de coincidir con esta forma que he terminado acá, o sea que esto debería ser tal vez un poquito más ancho, ¿no? Para coincidir con esa tangencia, y por lo tanto de este lado también un poquito más ancho, ¿no? Algo así. Ajá. Esa sería la sombra del árbol. Y como habíamos señalado, aquí tenemos esta línea que es un límite entre lo que vendría a ser la zona o en penumbra en realidad, ¿no? O sea, esta es la parte del objeto al que no llega la luz, Entonces nosotros deberíamos de imaginar esto expresándolo de esta manera. Eso está en penumbra, y en el caso de la vista frontal tenemos algo similar, puesto que acá vamos a ver cómo se nos presenta algo parecido a lo que hemos dibujado en la vista horizontal. Expresando de esta forma lo que vendría a ser aquella parte del árbol o del follaje del árbol que no recibe luz de manera directa. Si quisiéramos valorar, o sea, si quisiéramos decir que en la parte que está iluminada, o sea, en esta parte que está iluminada, los rayos de luz generan también un degradé, queremos saber en qué dirección va ese degradé. Bueno, en principio, naturalmente sería algo que está relacionado con la superficie más expuesta al rayo, que vendría a ser esta zona, ¿no es cierto? Vendría a ser esta zona que acá está relacionado obviamente con esto. Nos falta saber cuál es ese punto en particular, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde está ese punto en donde el rayo de 45 grados llega perpendicularmente a la superficie de la esfera? Sabemos que si lo miro de costado se ve así, pero aquí estoy señalando en realidad que este punto está acá. O sea que no me está sirviendo de mucho, ¿no es cierto? Y si lo miro así, este punto en realidad está ubicado en este sitio, o sea, está ubicado en la superficie que está acá, está acá. Este punto que estoy marcando aquí, como este es el círculo que está relacionado con la visión del diámetro que está horizontal acá, entonces probablemente esto me está diciendo que este rayo está acá y este rayo está acá, ¿no es cierto? Este rayo está acá, corresponde con esto, o sea que en realidad yo debería de imaginar una esfera que viene así, esto en la parte de adelante, y entonces este rayo en realidad se va a intersectar con esta, sí, y este sería el punto que me interesa, es donde está incidiendo perpendicularmente el rayo, y acá
acá tengo que saber dónde está este punto, ¿no es cierto? Y este punto, si yo lo subo hasta que coincida con el rayo que pasa por el centro, o sea, me va a dar este punto aquí. Entonces yo podría decir que acá tengo la zona de mayor iluminación y luego tengo una especie de degradé que se va haciendo progresivamente más oscuro, ¿no? Pero está iluminado, solo que no está iluminado con la misma intensidad con la que está iluminado en ese punto. Y acá también tengo la misma versión tengo la misma versión de este punto en donde lo tengo ubicado aquí, ¿no? Y entonces esto me va a ir generando una cosa parecida a esta. Y yo lo que descubro es que la parte iluminada no es toda con el mismo color, sino que es más intensa en el punto donde el rayo de luz llega de manera directa y menos donde va llegando de manera como inclinada, ¿no es cierto? Y entonces esa sería la sombra de nuestro árbol explicado con una geometría bastante consistente, siguiendo la convención de los vectores de luz a 45 grados en el depurado o siguiendo la diagonal del cubo.